Bienvenida, Alba. Muchas gracias por estar con nosotras. Alba Eunice Ceniceros Becerra está casada con 3 hijos varones. Se desempeñó en la Administración Pública Estatal por cerca de 40 años. Ahora que la andábamos buscando hace como un mes que te jubilaste y decíamos, oh, no, no puede ser. Pero bueno, aquí está con nosotras, jubilada recientemente, certificada en PBR y SED, que es Sistema de Evaluación del Desempeño, por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social de la Comisión Económica para América Latina y del Caribe de las Naciones Unidas, ILPE-CEPAL, que es maravillosa en este tema. Me voy a saltar un poco. Desde sus inicios en 2010 ha sido responsable, como vimos ahorita las gráficas de Patricia, ha sido responsable de la instrumentación del presupuesto basado en resultados, fungiendo como directora de la coordinación del presupuesto basado en resultados en el sistema de evaluación de desempeño en la Secretaría de Hacienda del Estado. Asimismo, es especialista en la asignación de presupuestos públicos con enfoque de género, diseñando el programa Incorporación de la Perspectiva de Género en la presupuestación, en el presupuesto de egresos, el cual se instrumenta en la entidad en forma gradual desde 2010, logrando por primera vez en el ejercicio 2013 la asignación de recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres dentro del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua. Así es que solo en estos pocos años ha tenido un avance muy importante del Estado de Chihuahua y es lo que queremos decir con esta presentación que la estamos incluso grabando. Sí se pueden hacer esto que se está haciendo, en Chihuahua se está haciendo, en el Distrito Federal y en otros estados también, pero esta es una práctica fantástica que queremos que la conozcan. Bienvenida. Muy buenos días. Realmente es un placer para mí estar aquí en esta mesa de trabajo. Pues yo estuve en la Secretaría de Hacienda mucho tiempo, casi 40 años, y pues llega un momento en que pues decide uno ya tomar la jubilación. Entonces aquí pues yo les voy a exponer el esfuerzo que realiza la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, no nada más en esta administración, sino empieza su trabajo realmente desde el 2008. Comentarles, ¿verdad?, que todo el material y todos los insumos de esta presentación pues son parte del sistema de gestión para resultados que opera el Gobierno del Estado de Chihuahua. ¿Cuáles fueron los primeros esfuerzos que realiza la Secretaría de Hacienda? Ahorita Patti nos comentaba cómo impulsa el Instituto Chihuahuense de la Mujer esta política pública de incorporar la perspectiva de género. Ahora yo les voy a comentar cómo desde la Secretaría de Hacienda empieza a verse la necesidad de tomar esta política pública e incorporarla al presupuesto de egresos. Incorporarla al presupuesto de egresos no es un tema sencillo, ¿verdad?, porque pues hay que hacer que los recursos se asignen con este enfoque cuando hay pues muchas necesidades, mucho jaloneo, podríamos decirlo, ¿verdad?, entre a dónde van esos recursos, a dónde va esa prioridad. Entonces, los primeros esfuerzos se dan en el 2008 cuando hay un acuerdo que firma el presidente de la República, en aquel entonces Felipe Calderón, con los estados, que es un acuerdo nacional para la igualdad de hombres y mujeres. Al firmar el Estado de Chihuahua este acuerdo, pues empiezan las preguntas: ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué representa o qué obligaciones, qué compromisos contrae el Estado para cumplir con este acuerdo? En ese mismo tiempo se presenta la reforma de materia de gasto público y fiscalización, también impulsada por el Gobierno federal, que nos lleva al artículo 134 constitucional, que es administrar los recursos con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, y con evaluación de los resultados. Entonces, hay dos compromisos, ¿verdad? Desde el punto de Hacienda es más fuerte
el compromiso del presupuesto basado en resultados que el de incorporar la perspectiva de género, ¿verdad? Pero ahí se dan acciones en donde por primera vez la Secretaría de Hacienda decide enviar a capacitarse en presupuestos con enfoque de género a personal de la Dirección General de Egresos. O sea, ese fue, podríamos decir, el primer paso que abrió la perspectiva de poder tener esta política pública, y decide instrumentar, modificando su ley, el presupuesto basado en resultados. Entonces modifica su ley en el 2009 con un artículo transitorio de que su instrumentación es una instrumentación gradual. ¿Por qué gradual? Por la complejidad que esto representa. En el 2009 se inicia este proceso, ¿verdad? Yo tuve la fortuna de empezar este proceso, ¿verdad? Y ya al poner en la agenda pública el presupuesto basado en resultados, pues logramos que también la perspectiva de género viajara en esa misma agenda, o sea, las dos cosas debían caminar juntas. El logro más importante aquí fue que logramos incorporar 2 artículos al decreto de presupuesto de egresos. ¿Cuál fue el primer problema que detectamos? Bueno, queremos hacer presupuestos con perspectiva de género, pero no tenemos información. O sea, nadie tenía información desagregada por sexo, clasificada por grupos, y si había, pues estaba en un cuaderno, en un libro, muy difícil de manejar. Entonces, fue el primer mandato que se dio. Todos debemos trabajar con información desagregada por sexo, por grupo, por etnia, hasta donde fuera posible. Luego viene la administración que inicia en el 2010-2016. Ahí ya hay 2 mandatos legales, ¿verdad? Uno es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, donde dice que la Secretaría de Hacienda debe instrumentar la gestión pública para resultados, y el otro es la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, donde también nos establece que debe haber acciones afirmativas y acciones transversales para incorporar en la política pública la perspectiva de género, y que debe haber el esfuerzo de asignar recursos a esa política. También establece la ley que desde la planeación presupuestal debe haber ya la diferenciación de estos presupuestos, ¿no? Entonces, el mandato jurídico ya se había dado en el 2010, y con esa base inicia la Secretaría de Hacienda su primer presupuesto para esta administración. ¿Cuáles premisas se establecen en ese momento? Instrumentar la gestión pública para resultados, incorporar la perspectiva de género en los presupuestos, asignar los recursos con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, la toma de decisiones en base a los resultados y la transparencia. Entonces, con todos estos elementos, cuando nace el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, en 2 temas importantes del plan, en el tema de egresos dice establecer un presupuesto con perspectiva de género, y en el tema de gestión es incorporar la perspectiva de género con indicadores de género y administrar los recursos con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, entre otros, ¿verdad? Estos son los más importantes, pero ya toda la política de la Secretaría de Hacienda está considerada con la perspectiva de género, ¿verdad? O sea, ya es una obligación. Entonces ahí empieza uno de los grandes logros y establece uno de los retos más grandes que enfrenta la Secretaría de Hacienda. ¿Cuáles son esos retos? Que es un proceso complejo, ¿verdad? Que no es fácil llegar a todos los entes públicos y que el tema se comprenda, que es un cambio en los procesos, ¿verdad? Porque hay que manejar información desagregada por sexos, clasificada por grupos, por rangos de edad, por etnia, que las políticas públicas desde que nacen deben nacer con un diagnóstico diferenciado, o sea, que debe decir
cómo impacta esa política a los hombres y cómo impacta esa política a las mujeres. Hay un cambio en la organización, ¿va? Debemos hacer las cosas de manera diferente, debemos pensar de manera diferente, ¿va? Y debemos tener acciones compensatorias o afirmativas que reduzcan las brechas. No nomás es detectarlas, sino decir cómo le vamos a hacer para reducir esas brechas y cuántos recursos se requiere. Y también la parte tecnológica, tenemos que tener un sistema que reúna toda esa información. ¿Por qué? Porque si no va a ser muy complejo distinguirla o procesarla o administrarla. Ahí es, en el 2010 hay un programa que es incorporar el presupuesto al PBR, ¿eh? Pero aunque traíamos la política incorporada en ese programa, era muy difícil visibilizar la perspectiva de género, o sea que se nos perdía en los componentes del presupuesto basado en resultados. Entonces se decide diseñar un programa específico que se llama Incorporación de la Perspectiva de Género en el presupuesto de egresos. Y ahí vienen algunos componentes importantes. Uno de ellos es el marco regulatorio, ¿va? Y la normatividad adaptada a la perspectiva de género. Otro es mecanismos de coordinación con instancias públicas especializadas. En este caso, la Secretaría de Hacienda dice, no tenemos los conocimientos de qué es la perspectiva de género como para poderla aplicar directamente nosotros. Entonces buscamos la alianza, en este caso, del Instituto Chihuahuense de la Mujer, y a través de ellos empezamos con una capacitación sobre perspectiva de género a todas las servidoras y servidores públicos de las áreas de planeación, de las áreas de programación y de las áreas de presupuestación de todos los entes públicos. Que esto es lo que va haciendo que cambie la cultura en cada uno de los entes públicos y nos permita manejar la perspectiva de género. También se pide que haya lenguaje incluyente. Ahorita podríamos decir que en gran parte de nuestro presupuesto, nuestros programas, ya se maneja el lenguaje incluyente, ya se desagrega por sexo, por grupo, por rangos de edad, y también hay indicadores de género. Y por último, otro de los componentes será visibilizar los recursos que cada una de las dependencias o de los entes públicos destinara a reducir las brechas de desigualdad. O sea, ¿qué recursos realmente está destinando? Y si los está destinando, pues que se vean, ¿va? Para que se les pueda dar seguimiento y para que se puedan evaluar. Entonces, estos componentes son los que tiene el programa. Para su aplicación de este programa, pues es como todos los programas deben de pasar por el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejecución, seguimiento, evaluación y transparencia. Entonces está inmerso con la creación de este programa, el proceso queda dentro de la política del ciclo presupuestario, o sea que está ahí. Alguien que vaya a hacer un programa debe de tratar de identificar la perspectiva de género, los diagnósticos diferenciados, al presupuestar, al hacer su matriz, al hacer sus indicadores. ¿Cómo lo hacemos en el estado de Chihuahua? Pues primeramente, año con año hay todo un proceso que está normado metodológicamente. Primero es la capacitación. Entonces, año con año, cuando inicia un ciclo presupuestario, se da capacitación a todo el personal involucrado. Y aquí, pues, la participación del Instituto Chihuahuense de la Mujer nos ha ayudado mucho a fortalecer estas capacidades. Después, se definen los objetivos para el presupuesto de egresos con sus metas y ahí mismo se identifican los indicadores de género o las acciones afirmativas que se van a realizar. Hay lineamientos, ya logramos incorporar a los lineamientos del ciclo de programación y presupuestación todos los elementos que se requieren para incorporar la perspectiva de género. Entonces ahí están enumerados todos los elementos que debe tener un programa para incorporar la perspectiva de género.
Después de todo este proceso de acompañamiento, de marco metodológico, se da un seguimiento a los entes públicos por parte de la Secretaría de Hacienda para ver cómo están trabajando, qué acciones traen, si las que están considerando como de perspectiva de género son perspectiva de género, ¿verdad? Porque luego vienen las confusiones de que digo que estoy contribuyendo y realmente no estoy contribuyendo. Entonces ahí se hace ese esfuerzo y se asignan, o sea, son los entes públicos los que deciden qué acciones y cuánto presupuesto asignan para esos procesos de incorporación de la perspectiva de género, y eso da vida a un apartado dentro del decreto de presupuesto que se llama de perspectiva de género. Ahí en ese apartado tenemos los indicadores de género que se presentan al Congreso, los indicadores desagregados por sexo, que un indicador desagregado por sexo, grupo, etnia, no necesariamente es un indicador de género, pero sí es el esfuerzo de empezar a trabajar en ello, y los recursos destinados para la igualdad. Este trabajo empieza en el 2008, pero se concreta hasta el 2013, o sea que nos llevamos 4 años capacitando e induciendo el proceso dentro del gobierno del Estado. Después del presupuesto, es obligación considerar todos estos elementos como información pública de oficio, entonces debe ser publicada. Entonces, desde el 2013 está publicada en los portales de internet y en las páginas de transparencia todos estos compromisos del anexo de perspectiva de género. Se ejerce el gasto de acuerdo a esas metas, a esos resultados, y se les da seguimiento al grado de cumplimiento de estos recursos destinados. Entonces se publica, cada ente público cada 3 meses tiene la obligación de publicar estos seguimientos a todos estos elementos en sus páginas de transparencia o en sus portales de internet, ¿no? Entonces, y esto se da trimestralmente. Entonces, de esta manera es como queda incrustado en el proceso presupuestario el proceso de incorporar la perspectiva de género. Es algo que va de la mano, ¿verdad? O sea que está en los lineamientos, está en el marco jurídico y está en la política pública de asignar recursos con perspectiva de género. Todavía hay mucho por hacer, ¿verdad? Siempre hay mucho trabajo, el avance pues no es el que quisiéramos tener, ¿verdad? Pero sí es cada vez más dependencias, más entes públicos involucrados en este proceso. ¿Qué resultados podemos decir que el gobierno del Estado ha logrado con este proceso? Pues primeramente, aquí se reflejan los recursos etiquetados para la igualdad de mujeres y hombres, que empezamos en el 2013 con 224 millones, luego pasamos al 2014 con 449 millones, que es el doble del primer año, del primer esfuerzo, luego subimos a 556 millones y ahora para el 2016 hay 779.2 millones de pesos etiquetados con perspectiva de género. Aquí, por ejemplo, algo que vale la pena resaltar es que aunque en este caso es el 1.3% del presupuesto de los 62,000 millones de pesos que tiene el gobierno del Estado, pero también podemos decir que todos los programas manejan un lenguaje incluyente y están haciendo el esfuerzo por manejar diagnósticos diferenciados, o sea, todavía no logran etiquetar recursos, pero sí ya están encaminados en el proceso. Y en esta parte, pues únicamente se reflejan las acciones afirmativas o las acciones específicas para transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género, ¿verdad? O sea, lo que cuesta hacer esa acción, no lo que cuesta el programa en sí. Esa es la diferencia entre el presupuesto. Podríamos decir que un programa de desarrollo social puede costar 800 millones, como puede ser el del adulto mayor que tiene perspectiva de género,
pero lo que en estos recursos se reflejan no son los 800 millones, sino son lo que cuesta la acción para reducir la brecha exclusivamente, ¿verdad? O sea, no todo lo que cuesta el programa. Entonces, por eso pues no, puedo decirles que no alcanzamos a reflejar la totalidad del presupuesto porque estamos enfocados a distinguir la acción específica afirmativa o la acción específica de institucionalización de la perspectiva de género, ¿no? Tenemos aquí los indicadores desagregados por sexo, ¿verdad? Que varía de un año a otro por las mismas características de los programas que luego se fusionan, hay reingeniería en ellos y la población objetivo pues es una y antes estaba desagregada en otros programas, entonces va variando, pero sigue ahí permanente el esfuerzo de desagregar por mujeres y hombres. Tenemos indicadores de género, ¿verdad? Que aquí buscamos que cada vez haya más. Por ejemplo, ahorita tenemos en el 2016 128 indicadores de género de 298 programas que tiene el estado de Chihuahua, de 465 indicadores para resultados. Entonces, pues es un porcentaje importante que refleja ya una meta diferenciada, ¿no? La estructura orgánica, ¿verdad?, que maneja el gobierno del estado desde la Secretaría de Hacienda, primero asume la responsabilidad la dirección de presupuesto dentro de la Dirección General de Egresos. Entonces es en la dirección de presupuesto donde inicia todo este trabajo y posteriormente en el 2014 se consolida como una dirección, o sea que logra tener una estructura. Antes del 2014 pues era personal dentro de la misma dirección de presupuesto, ahora hay una dirección que instrumenta el presupuesto basado en resultados y que asume la incorporación de la perspectiva de género, ¿no? Que yo tuve el privilegio de ocupar esa dirección, ¿verdad?, iniciar este proceso, de la cual pues me acabo de retirar recientemente, ¿verdad? Algo muy importante que podemos decir en el gobierno del estado de Chihuahua es que el fortalecimiento de las y los servidores públicos es y debe de ser permanente. O sea, la capacitación tiene que estar siempre en todos, unos para ir reforzando los conocimientos y otros los que llegan para que los vayan tomando esos conocimientos. Podemos decir que hay bastante rotación en el personal del gobierno del estado, o sea que se va mucha gente y hay que volver a capacitar y a insistir y a retomar los conceptos, ¿verdad? También podemos decir que algo que hace que esto se quede o al menos pretenda quedarse para siempre es que nuestra ley de presupuesto ya tiene artículos importantes donde habla de que los programas presupuestarios deben de tener lenguaje incluyente, debe tener acciones afirmativas que reduzcan la desigualdad y la discriminación o marginación, dependiendo de los diagnósticos diferenciados. También tenemos lineamientos de programación y presupuestación publicados en el periódico oficial del estado, donde hay un apartado, el capítulo 6, de todos los elementos que debe considerar un programa para incorporar la perspectiva de género, y ya tenemos un capítulo completo dentro del decreto de presupuesto de egresos, ¿verdad?, donde reflejamos los recursos destinados. Entonces, esto permite, ¿verdad?, el reconocer también en la estructura orgánica una área para manejar el PBR y dentro del PBR la incorporación de la perspectiva de género, pues son cosas que nos permiten de que aunque haya un cambio de administración, cambio de personas, pues está ya ahí la institucionalización de la política, ¿verdad?, y que el proceso metodológico ya nos lleva de la mano. Entonces ya nomás faltaría la voluntad política, ¿verdad?, que no se debe perder, ¿no?
Aquí hay un ejemplo, no sé si se alcanza a ver, de cómo se presentan estas acciones de los recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres. Es el ejemplo de la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una acción en los programas de inversión donde hay voz y voto de las organizaciones de las mujeres en los COPLADEMUN, ¿verdad? Para que puedan aportar a los programas de inversión su opinión, ¿verdad? Esa es una acción. La otra acción es del programa de recursos humanos, donde hay una capacitación, un programa de capacitación anual con enfoque de género, ¿verdad? Se dan los conocimientos para quien quiera tomarlos dentro del SECADE. Y tenemos el programa de la Dirección General de Egresos, que es la incorporación de la perspectiva de género, que para el 2016 sus componentes que son identificar recursos destinados para la igualdad, cumplir con los lineamientos, establecer indicadores de género, capacitar a los servidores y servidoras públicos y presentar y publicar y dar seguimiento a estos compromisos año con año, ¿verdad? Ese es lo que ahorita para el 2016 maneja el programa de incorporación de la perspectiva de género. Y pues con esto les dejo mi aportación de esta práctica en el gobierno del estado de Chihuahua, que es difícil, sobre todo en la asignación de los recursos, porque hay poco dinero y muchas necesidades, ¿verdad? Entonces, o el dinero que hay, porque sí hay, ¿verdad?, no es suficiente, y entonces empieza a que sí y a que no se destina los recursos, ¿verdad? Entonces, pues los pocos recursos que se etiqueten, pues que nos vayan dejando la oportunidad de ir mejorando año con año, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues esto no se pierda con el cambio de funcionarios o funcionarias, sino que vaya siguiendo, ¿verdad? Y que la voluntad política pues complemente el esfuerzo que realiza la Secretaría de Hacienda desde el 2008. Muchas gracias por su atención.